Hola mis queridos, bienvenidos al taller. Hoy haremos un súper reciclaje de botellones de agua de 6 litros, botellones PET, para convertirlos en una hermosa pantalla de lámpara colgante sin complicarnos demasiado. ¿Cómo le damos forma a este tipo de plástico? ¿Cómo lo pegamos? ¿Con qué? ¿Y cómo lo pintamos? Como siempre, te explicaré todo con lujo de detalles para que puedas hacer la tuya, dándole nueva vida a esos bidones de agua que tal vez tengas en casa. No te olvides de dar tu like si te gusta, para que esta clase llegue a más personas. Ya mismo comenzamos. ¿Me acompañás? ¡Vamos! Para hacer esta lámpara necesitaremos 3 envases vacíos de bidones de agua transparentes de 5 o 6 litros. Primero cortaré el bidón hasta esta marca. Luego, ayudada con una pinza de corte, le quito el asa o manija y ese aro plástico. Apoyo el envase en una superficie plana y, ayudada con un marcador indeleble, lo divido en 8 partes iguales, llevando la línea hasta arriba donde terminan los pliegues o marcas horizontales del plástico. Estas secciones luego se convertirán en pétalos. Utilizo una tijera y corto sobre esas marcas. En total dividiré en 8 partes, que está a elección de una, que sean iguales o que una sea un poquito más levemente fina que la otra. Deseo darles a estas 8 secciones la forma de pétalos. Para dar una terminación de pétalo en punta y que quede pareja en cada sección, me valgo de un papel blanco. Apoyo debajo y con un lápiz o marcador tomo el alto y el ancho de una de las secciones, dándole esta forma. Este papel lo utilizaré como patrón para marcar todo el resto de los pétalos y que no me queden tan desiguales. Marco el patrón en todas las secciones que dividí. Una vez marcado todo, recorto con tijera para darle esa forma. Y así nos debería quedar una base de 8 pétalos. Como se ve, son bastante largos y llegan justo donde terminan los pliegues de esta botella, porque este tipo de plástico tiene marcas que nos ayudan mucho como guía, pero están muy tiesos. Ahora vamos a darle un poquito de forma. Y aquí nos encontramos con que este tipo de plástico PET es muy rígido y difícil de termoformar, porque tiende a arrugarse y encogerse. Si aplicamos demasiado calor se achicharra, se contrae de manera caprichosa y la idea es dominarlo y bastante. Deseo que estos pétalos queden más abiertos, más orgánicos, por lo tanto me ayudaré con un rollo de cartón de cinta vacío y un secador de cabello en caliente. Y aquí vemos el procedimiento. Coloco el pétalo sobre esta superficie que es convexa para que me dé esta forma en particular que quiero, pero como no se sostiene, tomo un poquitito de cinta, lo sujeto aquí desde la punta en ese rollito de cartón que tengo allí, para que no se mueva. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Pero atención, esto no es suficiente, hay que hacer algo más. Colocar un contrapeso dentro del envase, en este caso este rollo de cinta. Eso hará que venza mejor el plástico, porque es bastante duro y si no hago esto, el plástico no se doblará. ¡Oh, Dios santo! Y te vas a dar cuenta cuando vas aplicando el calor, se va venciendo el plástico a la forma que le quiero dar, ¿sí? Porque tiene ese peso de ese rollo de cinta que coloqué dentro del envase. Se arrugó un poquito, pero bueno, los pétalos pueden estar arrugaditos, no hay problema. Pero el plástico venció con el calor de esta manera. Siempre aplicándolo así, con este tubo de cartón y un rollo de cinta. Y tener mucho cuidado de enfocar el calor lejos de nuestros dedos. Por eso yo primero acomodo todo esto y luego coloco mis dedos ahí por detrás y nunca enfoco el calor en mi mano, siempre ahí abajo, en la base del pétalo. Y aprovecho un poquito más para darle un poquito más de textura a este plástico, porque se va arrugando y queda así muy bonito. Para terminar con este bloque, ¿vieron que no era nada del otro mundo? Es muy sencillo, simplemente tener cuidado de no quemarse las manos, siempre alejando nuestros dedos del calor
Y el truquito del contrapeso me vino de maravillas, porque no había otra forma. No lo intentes de otra manera porque te va a quedar el plástico arrugado y recto. Tenés que colocarle el contrapeso. Y así, de esta manera sencilla, tenemos la primera parte terminada. Tomo otro bidón al que ya le quité la base con un cúter. Lo cortaré en gajos verticales. Utilizo como referencia el ancho del patrón del papel que había hecho. Haré 4 pétalos más o menos del ancho de este patrón y 4 levemente más finos para intercalarlos. Utilizo todo el largo de la botella. E importante, observa que sigo el corte hacia arriba, hacia la parte lisa de la botella, porque esa zona va a tener buen agarre a la hora de pegar. Como ves, el procedimiento es muy fácil. Aquí tengo mis 8 tiras, algunas son un poco más gruesas, otras tal vez un poco más angostas. Me gusta así, cada uno lo hace como más le guste. Luego simplemente es dar en la punta la forma del pétalo. Y el final del pétalo queda liso y en curva, que es ideal para pegar. Improviso un lugar de planchado con un paño de cocina y una tabla. Utilizo una plancha con el calor en punto poliéster. Atención, debe ser punto poliéster para termoformar un poco estos pétalos y borrar las líneas horizontales marcadas en el envase. Acomodo el pétalo observando que la parte cóncava del pétalo quede hacia arriba. Utilizo papel de horno y apoyo la plancha hasta que siento que el plástico se empieza a contraer por el calor. Y observa el efecto que produce el calor en punto poliéster. Aclaro que con este tipo de botellones podemos trabajar con calor a punto poliéster sin utilizar papel de horno y sin manchar la plancha. Lo hago así por más seguridad, pero lo podemos hacer también sin el papel de horno. El plástico no se pegará. La base del pétalo por donde irá pegada la parte central no se debe planchar porque no queremos que se arrugue, pues será el punto de apoyo por donde pegaré luego estos pétalos a la base. Así todo, el plástico queda algo rígido, es decir, queda arrugado, unos globitos preciosos presenta. Luego de este paso le daremos un poquito más de forma. Este plástico tiene una limitación, se arrugará hasta un punto y no más. Y aquí vemos que ya tengo preparada la base que había hecho anteriormente y ahí están los 8 pétalos que ahora te los voy a mostrar. Así quedan como muy rectos. Luego los puedo trabajar con un poquito más de calor, con el secador o planchándolos y tratando de doblarlos un poquito, darles más movimiento. Pero fíjate la textura, qué hermosa queda. Y no son todos iguales. Hay 4 que son muy parecidos y otros 4 que son más angostos. Esto va en gustos. Pero lo importante es que la base del pétalo donde irá pegado quede lisa, porque si no ahí se nos va a dificultar bastante a la hora de pegar, ¿sí? Y otro punto importante a destacar es que si hemos marcado con marcador indeleble, limpiemos bien toda la tinta del marcador con un algodón embebido en alcohol, que no quede ni rastro de la tinta del marcador. Antes de pegar todo tenemos que calcular cómo irán los pétalos, ensayar o esbozar un diseño. Tengo 8 pétalos en la base y tengo 8 pétalos, 4 más anchos y 4 más angostos. Por lo tanto, enfrentaré los pétalos más anchos, así como ves, intercalándolos, y luego los más angostos. Es como para darme una idea. Después tengo que decidir si esos pétalos quedan así abiertos o si luego les aplicaré calor para que queden con más movimiento. Esto es todo. Hay que siempre ensayar estas cosas antes de proceder a su pegado, porque una vez que pegamos ya no podremos despegar tan fácilmente, ¿sí? Para completar este diseño corté 4 tiras de este plástico que me había sobrado y voy a hacer unos estambres bien largos y bien finitos. Cortamos en tiritas muy finas, lo máximo que se pueda, todo el largo de este plástico.
Y algunos me preguntarán, pero Estela, eso no son estambres. Ya sé que no son estambres, son los estambres de nuestra creatividad, de nuestra imaginación. Los podemos poner como podemos no ponerlos. A mí me gustó la idea porque hará un lindo reflejo cuando termine la lámpara. Estela, ¿todo eso tenemos que cortar? Bueno, sí, son 4 en total. Paciencia, chicos. Los estambres, una vez cortados, quedan demasiado rectos. Les aplico con este pequeño soplete de cocina un poquito de calor para darle más movimiento. Y así haré con las 4 secciones que estuve trabajando. Ay, pero Estela, yo no tengo soplete. Bueno, podemos probar acercándolo a la llama de la hornalla de la cocina, pero con cuidado, ¿sí? Que no se nos incendie el plástico. Lo hacemos y vamos arrugando con la mano y le vamos dando un poquito de forma. Y como ven, chicos y chicas, la técnica es muy sencilla hasta ahora. Todo es sencillo. A veces lo vemos y decís, ¿cómo hizo? Pero es muy sencillo realmente. Ahora te voy a mostrar el prototipo, por decirlo de alguna manera, cómo quedaría esto sin aplicarle más calor. Así abierta quedaría la flor. A mí me gustaría un poco más cerrada, pero eso va en gustos. Todo lo que ves está apoyado, nada pegado, por eso no coloqué los estambres porque se me caería todo el prototipo. Podemos dejarla así como decía o podemos trabajarla con un poquitito más de calor luego una vez que la tenemos armada. Y si te gusta esta clase, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Les aviso a todos los miembros y suscriptores del canal que para recibir notificaciones, atención con esto que es muy importante porque me lo han preguntado, deben activar las notificaciones tanto sea en una PC y aparte en la app de YouTube para móviles, porque juegan por separado. Tal vez estás en una PC y luego querés recibir notificaciones en la app de YouTube en tu móvil y no sucede porque ahí no has activado también las notificaciones, ¿se comprende? Vamos a lo que sigue. Antes de pegar todo, decidí darle una forma redondeada al extremo donde irá pegado el pétalo para lograr un acabado más prolijo. Así no me gusta, tan recto. En cambio, si le doy un acabado así redondeado, quedará mucho mejor. Porque no olvidemos que estamos trabajando con transparencias. Aquí te muestro el pegamento que suelo utilizar para pegar plásticos en trabajos menores, pero no estaba segura si este pegamento que utilizo siempre resistiría por mucho tiempo dado que los pétalos son grandes, y me enteré que el mismo fabricante lanzó este mismo producto, pero en su versión extra fuerte. ¡Qué alegría me dio enterarme de esto! Y este es el que utilizo ahora, teniendo unos resultados óptimos, porque me asegura que nada se despegará con el paso del tiempo. Simplemente coloco un poco de pegamento en esta zona que es convexa, ahí está curvada, solamente allí. No es de doble contacto, no hace falta colocarle pegamento en ambas caras. Simplemente aquí, una buena cantidad, tampoco que rebase, la justa. E intentaré pegarlo ahora, en la zona o en el punto intercalado que yo elija, entre estos dos pétalos de la base. Trato de que el pétalo que estoy pegando esté doblado hacia adentro, ¿sí? Porque quiero darle esa forma a la lámpara. Sostenemos aproximadamente 1 minuto. Si vemos que el pegamento no agarra lo suficiente, colocamos el pegamento en el plástico, lo dejamos orear un ratito, que quede en punto mordiente y ahí lo pegamos. Hacía mucho tiempo que no utilizaba este tipo de pegamento, pero haciéndolo así como te digo, colocás el pegamento, dejás unos 5 minutos que se oree un poco y ahí recién pegás. Va a ser mucho más efectivo y más rápida la tarea del pegado. Aguantamos un poquito con la mano y una vez que esto seca no se despega nada fácil, Como ves, estoy colocando los 4 pétalos finos intercalados, enfrentados. Y hay algo que no hice en cámara, porque se me perdió, siempre se me pierde una parte de la filmación, es increíble. Tomás el pétalo que está demasiado recto, lo colocas con la plancha y lo vas curvando mientras le das calor. De esta manera el pétalo quedará un poquitito inclinado o doblado hacia adentro o hacia afuera como vos elijas. Por eso tienen esta forma. Si no te olvidas del tip que te acabo de dar,
de dejar que el pegamento se oree un poco antes de pegar, este procedimiento es rapidísimo realmente. Y de esta manera sí voy a pegar los 8 pétalos en total. Primero los 4 finitos y ahora ya voy por los gruesos, siempre intercalándolos, hasta completar toda la ronda. Ya tenemos todos los pétalos pegados y puede ocurrir que algún pétalo que nos quede hacia afuera o hacia más adentro. Tomamos por ejemplo este pequeño soplete y ayudados presionando con la mano podemos lograr que por ejemplo este plástico venza un poquito más hacia adentro o hacia afuera según como lo queramos acomodar. La parte que estoy señalando es la base de la lámpara o la parte alta. Aquí practicaré algunos agujeros con un cautín o un soldador en caliente y esto ayudará bastante a que el calor del bombillo se disipe por allí. No va a haber ningún problema porque hoy por hoy los focos LED emiten muy poco calor, pero siempre yo me aseguro de que tenga una buena ventilación. Por eso lo resolví haciendo estos pequeños agujeritos en esta parte alta. Una tarea que se hace realmente bastante rápido. Toca solucionar el tema de la boca ancha del botellón, porque es demasiado gruesa. Tomé un trozo de porcelana fría para hacer una adaptación, porque si lo dejo así, no se sostendrá el portalámparas con el cable. En primer lugar coloco este mismo pegamento en la parte interior de la desembocadura. Tomo este trozo de porcelana fría tratando de hacer un tapón que quepa en ese orificio y lo agujereo con esta herramienta que es un poco más ancha que el cable que pasará por allí. Ya agujereada, la incrusto dentro de la boca del botellón tratando de acomodarla bien y procurando de que el agujero que hice en la porcelana no se deforme. Me ayudo con la herramienta y con mis manos. Ya el pegamento está en punto mordiente, por lo tanto no se despegará. Solo es acomodar todo muy bien. Ya prácticamente terminamos el armado, ahora faltaría la pintura. Dejo secar esta porcelana fría muy bien y pasamos entonces a ver cómo la pintamos y cómo mejoramos esta parte para que no se note la rosca del botellón. Este material me encanta porque da la ilusión de que es vidrio. A la parte alta de la pantalla, opcional, podemos darle un efecto esmerilado para que no encandile tanto. Le apliqué a golpecitos de esponja barniz extra mate mezclado con un poquito de talco industrial. También puede ser maicena o podemos dejarlo sin esmerilar. Utilizo laca vitral color siena natural y para aplicarla utilizaré una esponja nueva, limpia y seca. Es muy importante esto. Embebo la esponja con la laca, pero luego la estrujo un poquito para que no chorree. Y aplico con esponja a toquecitos en toda la pantalla, incluidos los pétalos. Aplico poca cantidad de producto, siempre procurar que la esponja esté sana, que no desprenda partículas y limpia, para que no se peguen esas partículas ya que esta pintura es pegajosa. Así aplicada no chorreará, por eso es importante aplicarla de a poco, dejar secar y luego darle otra capa. Si cargamos demasiada pintura chorreará malogrando la terminación. Dejo secar y sigo así hasta completar 3 manos para que el color quede bien uniforme. Y recuerden que esto es una pantalla para una lámpara y todo se nota. Todas las imperfecciones se ven una vez que la encendemos. Al colocar así la laca vitral, el secado se realiza bastante rápido. Habré tardado media hora entre mano y mano, porque es una capa muy fina la que estamos colocando. Procurar de entrar bien en las hendiduras. Incluso podemos darle, por ejemplo, algunos matices. Yo estoy colocando ahora siena natural, pero también en esas hendiduras podría colocarle un amarillo limón o un naranja mezclado con amarillo, darle algunos pequeños retoques, algunos pequeños matices. No nos asustemos si luego de una primera mano vemos que está como manchada, no se ve hermosa aún. Falta aplicar 2 manos más y aquí te muestro el resultado, cómo ha cambiado, ¿no? Realmente así ha quedado preciosa, es todo cuestión de paciencia. La sacrosanta paciencia del artesano cuando queremos llegar a un resultado óptimo.
realmente está soñada. Ahí se ven los estambres, los puse como para probarlos. Ahora te mostraré cómo les doy color antes de pegarlos. Creo que no lo dije en los bloques anteriores. Utilizar siempre un plástico para que no se manche la mesa. Aquí tengo estos estambres que habíamos hecho cortando tiritas muy finas. Utilizaré amarillo limón, va a quedar muy bonito, me gustan los estambres un poquito más claros. Y aplicamos así, a golpecitos arriba de este plástico, dándole una tonalidad amarillenta. Incluso con los estambres podemos jugar y mucho con los colores. Podemos darle también algunas manchitas de color naranja para intensificar algunas zonas, o darle incluso un turquesa suave, es decir, un poquito rebajado con el diluyente para lacas vitrales, porque el turquesa en sí es un color muy fuerte, pero si lo rebajamos logramos unos leves matices verdosos muy delicados. Es apenas una manchita por aquí y por allá, no mucho más. Nada burdo, muy sencillo, muy fácil de hacer realmente. Son apenas unos toquecitos de otros colores. Y una vez secas estas tiras, aplicamos el pegamento y las pegamos intercaladas dentro de la base de este botellón. En lugares estratégicos donde vemos que nos queda más abierto, ahí colocamos estas tiritas que quedan divinas. Es demasiado recta, demasiado todas iguales, ¿sí? Vamos a hacerle un poquito de peluquería para que esto quede bien. Y aquí se ve medio opaco el color. Debe ser porque estuve manipulando, pero ningún problema, porque luego le vamos a dar una terminación con una laca. Estos estambres, si bien tienen cierto movimiento, quedan muy rígidos. Y muy parejos, todos el mismo largo. Tomo una tijera y corto algunos más cortos, otros más largos, los corto en chanfle en la punta y ahí les voy dando un poquito más de forma. Al pico del botellón podemos dejarlo así para que se note que efectivamente esto es un reciclaje, o podemos darle una terminación. Utilizo porcelana fría, que la he pigmentado con un poquito de siena natural en acrílico, para darle este color algo parecido. Hago una tira larga con esta porcelana y lo voy a enrollar todo alrededor del pico de la botella. En primer lugar, aplico pegamento para que esta porcelana no se desprenda nunca más en la vida, te lo puedo asegurar, y luego iré enrollando como verás a continuación. Y aquí ponemos cámara rápida y ves el proceso porque realmente es muy sencillo. Es ir enrollando y acomodando un poquito con los dedos, ayudados con la esteca, hasta llegar a la punta e ir cerrando para que nos quede solamente el orificio para el cable. Una vez seca la porcelana fría, le aplico laca vitral siena natural, el mismo color que utilicé para la pantalla, y así los colores se unificarán. Una vez terminado todo este proceso, dejo secar muy bien y por último le aplico una mano de laca poliuretánica. Esto protegerá la laca vitral y le dará un realce en brillo. Pero no solo es un tema de realce, es un tema de protección porque la laca vitral con el tiempo sobre el plástico se descascara. Crea con tus manos, siente la pasión. ¿Y quién creería que con 3 bidones de agua de 6 litros hicimos esta belleza? Incluso noté que si coloco la pantalla cerca de una pared, destella sus colores sobre ella. ¡Hermosa! Me encantó poder brindar esta clase. Incluso me han preguntado si se puede hacer con botellas verdes. Por supuesto que sí. Y en este caso no necesitaríamos pintarlas, salvo que probemos darle ciertos matices, pero no podríamos hacer mucho más porque ¿cómo tapamos el verde de la botella? ¿Se comprende? Si te gustó este súper
reciclaje de botellones PET, déjame tu like porque ayuda a que más personas encuentren el video. Y si es la primera vez que ves una de mis clases y te gustó lo que viste, te invito a suscribirte. Mis queridos, agradezco a todos los amigos que me están deseando una pronta mejoría. Todo va más lento de lo que yo quisiera, pero aquí estamos haciendo lo que se pueda y con mucho amor. Les dejo un abrazo enorme y en especial a los queridos miembros del canal. Gracias por el aguante. Besos para todos. Late vive en ti. Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción.